¿Qué pasa la víctima? Ella fue víctima. Ella fue la víctima. ¿Pueden tratarme como una persona? Dejé de sentirme víctima cuando levanté la voz. Adivac Radio. Porque tu voz es poder. Tu voz es prevención. Semillas de cambio. Teorías para la prevención y atención de la violencia sexual. Bienvenidos y bienvenidas a un programa de Adivac Radio. Este programa es Semillas de Cambio, Violencia de Género, un marco para comprender la violencia sexual. Recuerden que tenemos 3 programas distintos, entre ellos Voces Guerreras, en donde recogemos las voces, los testimonios de las personas que se han acompañado por Adivac. Te escucho sin miedo, las experiencias de quienes han colaborado en Adivac. Y en este Semillas de Cambio invitamos a los y las especialistas para ayudarnos a comprender la violencia sexual. El día de hoy tenemos como invitado a Fernando Huerta, que es profesor investigador en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, es doctor en antropología por la UNAM y es profesor investigador en la UACM, adscrito en el Centro de Estudios Interdisciplinarios de Género y en la Academia de Arte y Patrimonio Cultural. También ha colaborado en el módulo de masculinidad en el diplomado de Adivac y es colaborador e integrante de Hombres por la Equidad AC. Bienvenido, Fernando, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Mariel? Pues mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Siempre es importante estar en estos espacios, también gracias a Gabriel por la invitación y bueno, a Laura por mantener este espacio importante en Adivac. ¿Qué tal? Buenas tardes. Adivac Radio. Buenas tardes, Fernando. Mira, queremos empezar entendiendo un poquito este marco, ¿no? Y te preguntaríamos, ¿cuáles son los marcos de la violencia? Pero mucho más específicamente, ¿cuáles son los marcos de la violencia sexual? Claro, es importante pensar esta parte, sobre todo por lo que es, a ver, cómo atendemos una acción que se ha vuelto tan cotidiana, tan permisible, tan criticada, tan invisible, tan, digamos, criticada, como es la acción de la violencia en sí misma, como una acción que ha dañado, herido a una parte de la humanidad en su propia historia, diferentes violencias como la guerra, como la delincuencia, que son parte de esta historia. Hoy estamos viviendo parte de esto en Ucrania y Rusia, y sobre todo la devastación que se está haciendo en Palestina por parte de Israel forma parte de esta historia de la violencia, en donde los hombres han sido principales protagonistas, porque a lo largo de lo que implica asumir poderes de dominio, capacidades de decisión, generar gobiernos con riquezas que destinan una alta cantidad de presupuesto económico y humano para mantener guerras, se han convertido en esta parte sobre la cual la humanidad ha vivido estas experiencias terribles. Mujeres y hombres de diferentes etnias, clases sociales y edades han padecido esto. Y uno de estos, digamos, ámbitos tiene que ver con el mundo que constituye a la humanidad, que es la sexualidad, entendida desde la perspectiva de la teoría feminista, de la acción feminista y de la propia experiencia de las mujeres, no como un eje que estructura la vida humana, como un eje que le da sentido a los cuerpos, a los pensamientos, a las vivencias, digamos, físico-genético-anatómicas y a la vivencia, digamos, cultural y social que tenemos sobre esto, de ser hombres o ser mujeres. Y es ahí donde el marco de lo que ha implicado haber aprendido a partir de la desigualdad de todo orden. Cuando yo digo desigualdad de todo orden, Mariel, me estoy refiriendo a la económica, a la política, a la social, a la cultural y a la de género. Articuladas, imbrincadas, tejidas todos los días, es que aprendemos que la violencia sexual, ¿no?, es un asunto que pasa por el hecho de los otros 2 ejes, que es el poder de dominio y la violencia, ¿no? Estos ejes, es decir,
La sexualidad, el poder de dominio y la violencia son estos ejes que estructuran nuestras vidas. Ahora, nuestras experiencias como hombres y como mujeres son desiguales porque vivimos en sociedades desiguales, vivimos en formas de relaciones desiguales que se han implementado entre ser hombre y entre ser mujer. Entre las características que han definido, vamos a decir en nuestros términos, patriarcalmente a las mujeres y patriarcalmente a los hombres. Los hombres nos hemos asumido porque hemos sido los hombres y estos hombres del dominio quienes han elaborado teorías, epistemologías que tienen al paradigma hombre como el explicativo de lo humano, y las mujeres se han insertado en este marco de explicativo que no se corresponde al de los hombres. Y la sexualidad ha jugado un papel importante ahí, en pensar en dónde solo las capacidades reproductivas de las mujeres y de los hombres definen el carácter de la valoración desigual y de la conceptualización que tenemos tanto de unos como de las otras. Pensar que los hombres hemos generado sobre estos marcos instituciones políticas y civiles que nos han enseñado de qué manera los hombres podemos tener y crecer con los derechos ya constituidos, ¿no? Y cómo las personas y las diferentes instituciones que nos socializan nos enseñan el marco de que los hombres somos importantes, los hombres tenemos el derecho a apropiarnos en el mundo en el que hemos nacido, aunque sea muy, digamos, depauperizado, es decir, empobrecido en muchas cosas, pero por el solo hecho de nacer hombres tenemos la capacidad de decidir sobre la vida de las mujeres y de otros seres no humanos. Y no en todos los casos, pero sí como un principio. Y esto es un marco sobre el cual efectivamente haber aprendido que las mujeres son parte de nuestra propiedad y sexualmente podemos disponer de ellas, me parece uno de los principios de la violencia. La violencia como una acción que parece ser el primer recurso para dirimir diferencias entre que si tú consideras que es blanco o el otro lado es negro, entre si tú consideras que una parte es bien y del otro lado es mal, si tú consideras de un lado que es la naturaleza y de otro la cultura, y si tú consideras que de un lado hay amor y del otro lado es amor, y si tú consideras que de un lado hay deseo sexual y del otro un rechazo al deseo sexual, los marcos imperativos siempre serán los del hombre y su razón. Y eso nos ha facilitado para muchos de los hombres el acceso a la violencia como este recurso que dirime estas desigualdades y estas diferencias. Semillas de cambio. Estás hablando de un sistema binario, ¿no? De un sistema binario que se construye a partir de la desigualdad. De un lado, cualidades que ¿quién determina? Gente que domina, personas que ejercen, digamos, los criterios, los justificantes, la ideología, los mitos, las creencias, los rituales, las costumbres, todos los hábitos, ¿sí? Las tradiciones, y del otro lado lo que define aquello que no es, digamos, lo más adecuado, bien y mal, características de las personas que corresponden al buen comportamiento y al mal comportamiento. Eso es binario, sí, y desde ahí tratamos de explicarnos y de vivirnos la vida. Por eso ser mujer y ser hombre está constituido sobre este mundo binario, sobre cualidades para unas y para otras, sobre una cuestión que sí llamamos heteronorma, es decir, una norma que solamente califica a lo existente humano entre mujeres y hombres, y no hay otra manera de serlo. Es decir, se impone una heterosexualidad sobre la cual tratamos de explicar que esto es así. Hombres son de una manera, las mujeres son de otra manera. Y entonces cuando vemos que somos una especie tan diversa, tan amplia, tan contradictoria, tan cambiante, pero también tan conservadora, nos vivimos en este mundo de pensar hasta dónde mantenemos estas tradiciones, costumbres y hábitos de poder ser hombres y hasta dónde las somos capaces de transformarlas.
Y la experiencia nos dice que hay mujeres y hombres de muchas formas, de muchas formas. Entonces forma parte de esto. Y la creencia de que la sexualidad solamente es de dos formas, y eso nos choquea, pero eso también nos indica que para privilegios los hombres gozamos de ellos, para acceder a cuerpos y a sexualidades de las mujeres. Es parte de esta historia que enmarca esta historia de la violencia sexual. Semillas de cambio. Oye, y si lo fuéramos bajando un poco a términos de prácticas masculinas o prácticas de los hombres, ¿qué participación tienen en la violencia sexual? Sobre lo que estábamos platicando, Mariel, a mí me parece un asunto muy importante sobre el hecho de pensar que los hombres nacemos con un conjunto institucionalizado de privilegios, con un conjunto de instituciones sobre las cuales nos orientan a que el hecho de ser supremacistas, poderosos, valerosos, hombres osados, como esto que denominamos mandatos. ¿Qué pasa sobre esa enseñanza? Hay muchas personas que participan de nuestra enseñanza en ese sentido. Cualquiera que sean las características de una familia, desde que haya una mamá, un papá, o solamente una mamá, o solamente un papá, u otras personas que suelen cumplir otros roles que nos cuidan, nos educan, nos protegen, nos crían, nos facilitan o nos proporcionan en la medida de las posibilidades económicas, digamos, una existencia. Sobre esa nos van enseñando todos los días, digamos, por qué la sexualidad tiene características placenteras o no, o tiene características de cuidados o características a veces de ser considerada como algo malo, sí o no, o las cuestiones que tengan que ver con el asunto sobre la cual voy a poner, digamos, uno de los recursos más necesarios que se utilizan en estos casos. ¿Las niñas valen menos que los niños? Sí. Eso es un mito. Eso es una construcción social. Es una institucionalización. Las niñas valen por su condición virginal, genitalizada, y eso lo aprendemos. Los niños tienen acceso al cuerpo de las niñas por el hecho de ser hombres, por el hecho de que van a cumplir papeles de cabezas de una familia, por el hecho de que poseemos un pene, unos genitales que han sido supravalorados como algo mejor que los genitales de las mujeres, sí, por el hecho de pensar que yo puedo participar en este sentido de vivencias sobre historias de sexualidad con amigas, con parejas, con desconocidas, sí, con las cuales yo puedo tener una vida sexual, sí, forma parte de esta historia. En una relación de pareja muy temprana, que viven la chaviza, lo voy a decir no solo, pero que vive la chaviza en los términos de la denominada juventud-adolescencia, ¿qué aprendemos? ¿Cuál es nuestra experiencia erótica en esos momentos? ¿Cuál es nuestra experiencia sobre los saberes que tenemos de la sexualidad? Hoy, mucho más que hace 30, que hace 50 o que hace más de 2 siglos. Mucho más. Sin embargo, la información no basta para que siga habiendo embarazos adolescentes que así se determinan. Hemos aprendido que ciertas formas corporales, lo voy a decir en estos términos masculinos, que son curvilíneos, que tienen en parte de los glúteos, cintura, los senos de las mujeres, características muy valoradas, supravaloradas, o las únicas que son y cumplen los deseos de los hombres, sí. Y sobre de esa manera los hombres han aprendido que tanto la vulva como el trasero, como los senos, son los únicos escenarios de la práctica de la sexualidad de los hombres. Entonces, cuando vemos que una chica
puede venir completamente ataviada de una burka, sea cualquiera de las características de cualquier nación, pero una burka que la viste y la tapa toda, hasta una destapada, lo voy a decir en estos términos así. Pareciera ser que por naturaleza los hombres tienen una actitud del deseo instintivo incontrolable. Y entonces si ven una chica curvilínea que les satisface, pueden acceder a ella. Pueden acceder a ella a través de una relación buena onda de amor y en un acto sexual, o pueden acceder a ella a través de una acción de violencia sexual como es la violación. Podemos ingresar a través de ellas por el hecho de poder cosificar a las mujeres en la visualidad, en la conceptualización y en la acción misma de su acceso al cuerpo. Sí, porque lo hemos aprendido. Hoy se sanciona y cuesta trabajo sancionar, porque no está muy bien todavía asimilado, aceptado que alguien que viola tiene que ser sancionado. Es parte de esta historia, es parte de este asunto donde el deseo de las mujeres queda esgrimido a un lado o tan solo desvalorado al hecho de ser penetrada, y se acabó el placer, o se acabó el hecho de que con eso de violarla, de introducirle un pene o los dedos u otros objetos, ¿sí? Esto es parte de cómo tú denigras, degradas la calidad como humana y como su condición sexual que posee una mujer. Es parte de este aprendizaje. La pornografía es parte de esto. El lenguaje sexista es parte de esto. Los famosos cumplidos o piropos forman parte de esto. Entonces, es parte de esta violencia sobre la cual nos formamos. Adivac Radio. Ahora, vamos a darle un giro y vamos a pensar, y te queremos preguntar, ¿qué pasa con un padre que se enfrenta a que sus hijos o hijas pasen por una situación de violencia sexual? ¿Cómo responden los padres frente a este tipo de agresiones? Claro. ¿Qué sabemos los hombres en relación con nuestras prácticas sexuales? Parte de esto que hemos estado comentando aquí, Mariel, sabemos cómo funciona la sexualidad masculina, digamos en los términos más gratos del placer, de lo que te implica una relación con alguien. La sexualidad no se constriñe a lo genital. La sexualidad es la experiencia humana sobre vivir tu cuerpo, ¿no? Tu cuerpo como sea, tu cuerpo anatómica y genéticamente como ha sido constituido por tu historia de familia, pero también está en la otra historia de este cuerpo cosificado, de esta forma erótica violenta. Sabemos hacer esto. Cuando ocurre un acto de violencia a ti mismo como hombre o a algún integrante de tu familia, el mundo político en el que vives está lleno de instituciones y de ciertas leyes que dicen que tiene que ser sancionado. Y pasan muchas cosas. Uno, de negar que te haya sucedido a ti. O sea, no te pasó. Dos, del hecho de que a dónde acudes o a quién acudes si no te es una información, o si la tienes, ¿dónde marcas tan solo el asunto? ¿A dónde hablo? ¿Al 911? ¿Hablo al 088? ¿A dónde voy? ¿Le hablo al vecino? ¿A quién le hablas? Es parte de la experiencia cotidiana que tenemos. ¿Cómo en ese sentido atiendes, arropas a la persona violentada, hacia tu hijo o tu hija? ¿Hacia dónde acudes? ¿Vas a un ministerio público? ¿Levantas la denuncia? ¿De qué manera lo haces? Esas son parte de lo que correspondería en las acciones inmediatas. O vas y golpeas al agresor si logras identificarlo, o lo asesinas, ¿no? O le das una paliza tremenda, ¿no? Que lo dejas verdaderamente en una condición bastante lamentable. Venganza sobre venganza, acto sexual sobre acto sexual violento. Sí. ¿Qué podemos hacer? ¿Hacia dónde encaminarnos? ¿Cómo es que
lo que conocemos son estas inmediateces. Hoy hay centros de atención tanto en las instituciones públicas como en la sociedad civil. Adivac es una de ellas. Y podemos llevar ahí, en el caso de las mujeres que son violentadas, como hay otras asociaciones civiles. Para los hombres es menor el asunto. No sé qué pasa, ya me podrán decir si, digamos, en un caso en el que pueden llegar a grupos de hombres como pueden ser hombres por la equidad o pueden ser gentes con sus propias características que puedan atender esto. Los hombres, algunos saben, otros no saben. ¿Qué hacer ante estos hechos? Las personas se preguntan constantemente si cuando vas a un ministerio público y la atención es igual de violenta, o cuando un ministerio público, si no violenta, tiene una ignorancia sobre el procedimiento de cómo atender, o si te atiende, pero no tienes los marcos siguientes para lo que siga de la denuncia. Y me parece que esas son cuestiones que tienen que ver con la angustia, la desesperación, el enojo verdaderamente que puede causar en ti y en las personas violentadas. Puede ser que haya esta manera sobre la cual tú reaccionas ante un hecho de esta naturaleza. Puede ser que no conozcas nada de esto o que tienes un marco amplio. Yo conozco al abogado o a la abogada, o conozco a alguien que está en las instancias del gobierno que te puede permitir y llegar a la justicia necesaria y a la búsqueda del infractor, del violentador. Puede ser, y eso tiene que ver con los marcos de la vida social, de esto que llamamos roce social, de por clase a quién sí conoces o a quién no, pero quienes no, tienen un marco sobre el que te detienes o la propia acción te lleva a esto, a investigar, a indagar qué hacer. Como hombre, te ves en estos marcos de repente de no saber qué hacer cuando la violencia, digamos, transcurre en alguien que tú esperabas que no ocurriera. Semillas de cambio. Oye, ¿y puede pasar que lo minimicen? O sea, que en esta construcción de la masculinidad minimicen un hecho como una violencia sexual hacia sus hijos e hijas. Puede pasar, Mariel, y eso tiene que ver con lo que hemos estado platicando. Hubo un asunto en donde alguien, tu esposa, tu hija, una amiga, conocida, compañera de trabajo o tan solo una desconocida, alguien pasó y le tocó la vagina, el trasero, los pechos o tan solo la tocó de alguna otra parte no sexualizada, lo digo en este sentido del cuerpo, sí. Pasa eso y tú puedes decir, bueno, no pasó de eso afortunadamente. O se hace un asunto verdaderamente de liarse a golpes con quien hizo esto. ¿Puede minimizarse? Puede minimizarse, por supuesto que sí. Pero si nada más te dijo que qué buena estabas, no pasó de ahí. Pero el hecho de hacerlo, sí, es un acto de violencia. O como el hecho de que alguien, por alguna razón, no te dejó pasar, por un acto de cuestión de que te vio mal, por un empujón, o por el hecho de que vio a la persona con la que tú ibas y le mentaste la madre, el asunto lleva ahí a un acto de violencia sobre un lenguaje sexista, un lenguaje de violencia que es la mentada de madre, y se arman las cosas. Puede pasar hacia esto, a los actos ahora. Puede pasar en el hecho de que vamos a hablar en este caso, las mujeres que padecen, sufren de la violencia desde el acto del golpe, los golpes más terribles, la violación o tan solo el piropo o el toqueteo, quede en el asunto de que no lo van a denunciar porque o en su familia no se lo van a creer o la reacción va a ser tan feroz que van a armarse, no violentamente, para buscar a alguien así. Yo lo entendería en una parte. No estoy justificando la acción, tratando de entender lo que implica las diferentes reacciones. O la mujer, niña, joven, adulta o vieja, diga, voy y denuncio, ¿y luego qué sigue? ¿A quién me enfrento? ¿Voy sola? ¿Con quién voy? ¿Me acompaña mi familia? ¿No me acompaña?
esta duda, esta incertidumbre, esta contradicción, esta ambivalencia de denunciar o no, forma parte de las características de la violencia en general y en particular de la violencia sexual. Te denigro, te sientes manchada, sucia. ¿Cómo vas a salir sabiendo que has sido violentada sexualmente? Eso forma parte del aprendizaje de los hombres. Está presente ahí. Para algunos hombres puede ser un acto sobre el honor mancillado. Para otros puede ser una impotencia y se detiene. Para otros puede ser la acción de la agresión, o para otros puede ser el camino legal o el conjunto de todo esto que te lleva a la cuestión de proceder legalmente. Está implícita la minimización de esto, sí y no. Adivac Radio. Fíjate que me parece un tema muy interesante esto de la minimización, porque de pronto en el consultorio atendiendo hombres es difícil que hablen de violencias sexuales experimentadas en la infancia, en la adolescencia, y de pronto eso nunca es un tema de principio, ¿no? De pronto sale después de algunos años en la terapia, ¿no? Después de un tiempo, y hay cosas que no se conciben como violencia sexual hacia ellos, ¿no? De pronto que mujeres con muchos años de diferencia de ellos tengan o se acerquen a tener relaciones sexuales cuando son adolescentes, ¿no? Con esta diferencia tan grande, con esta simetría de la edad, tampoco se concibe, al contrario, ¿no? Parece una gran hazaña que hayas tenido relaciones sexuales con alguien 20 años mayor que tú, siendo un chiquillo. Y no sé si tiene que ver con esto, con que los hombres han aprendido a no identificar o a desensibilizarse frente a las propias violencias sexuales que han podido vivir, ¿no? No sé si es parte como de esta ecuación que hace que minimicen la violencia sexual hacia los otros cuerpos. Sí, Mariel, todo eso que tú dices y que es importante forma del proceso educativo que llamamos de género. Es decir, parte de la orden social de género tiene que ver con esto. O sea, te educan para esto, ¿no? Eres educado, hay una pedagogía que te dice en la vida cotidiana, en el sentido común o en la explicación más científica, que así debemos actuar las mujeres y los hombres en el mundo, como tú bien lo dices. Siguen siendo los procesos de iniciación sexual de los hombres en el caso de las mujeres, digamos con mujeres, siguen siendo estas posibilidades de decirte, hoy es mi vecina, hoy es mi propia hermana, hoy es una parienta, hoy es alguien desconocida, hoy es mi pareja sentimental o la amiga de ocasión, ¿sí? Siguen siendo incluso las mujeres en situación de prostitución parte de la iniciación sexual, sí, y se espera y se desea que así ocurra. Y aprendemos que eso es un asunto normal. Aprendemos que eso forma parte, digamos, de lo que le da sentido a tu forma de ser hombre. Digamos, vas por el camino correcto, patriarcalmente hablando, lo cumples, digamos. Tu virginidad vale en su desfloración como hombre, ¿no? Ahí está parte de este asunto. Digamos, entre mayor cantidad de experiencias sexuales tengas, mayor es tu valoración porque adquieres una educación y una pedagogía acorde a lo que tú estás comentando ahora. Por eso, entre otros asuntos, digamos, cuando hay violaciones, digamos, la parte familia, padre, madre u otras personas que defienden al violador es un chamaco, no sabe lo que hace, son tarugadas de joven, son gente inexperta, o tan solo es cuestión, lo voy a decir en el sentido común, de la calentura. Les ganó la calentura, o porque ella lo permitió. Acuérdate, Mariel, que los hombres llegamos hasta donde las mujeres quieren. Y eso es un, digamos, razonamiento patriarcal. Pues ella me dio chance, y luego se quería arrepentir, estaba difícil. Claro, porque eso forma incluso parte de lo que comentábamos hace rato, de qué manera tu educación erótica corresponde a solo la genitalidad y su penetración. Está ahí plasmada. Yo con algunos hombres con los que he podido trabajar y les he preguntado, ¿qué pasa si aquí con hombres llega una chica desnuda?
y dice, yo quiero con todos. ¿Ustedes se van a negar? Y un alto porcentaje dije, no, pues ya llegó y ella se ofreció. ¿Y por qué no preguntar? ¿Por qué no preguntarte a ti qué implicaría que alguien llegue en esas circunstancias? Incluso si viéramos a una chica, como hoy está pasando, chicas que se visten muy casi en toples, y la gente se voltea a ver, y el deseo y la cosificación y el acoso y todas estas cosas ocurre. No estoy diciendo que está mal lo que hagan las chicas, ¿sí me explico? Forma parte de la moda, incluso deseada por la moda, impuesta por la moda, hacia ciertas libertades sobre el poder vestirte de esa manera, pero que choca con estas maneras sobre las cuales pues las mujeres se vistieron así y yo le vi todo, y el asunto es que yo me pude acercar y violentarla. Esta parte es la que nos constituye educativamente, cotidianamente, tradicionalmente, en nuestros usos, en nuestros hábitos, en nuestras costumbres. Y nos cuesta trabajo luego pensar, cuando esto pasa, ¿cómo denunciamos? ¿Cómo denunciamos? Y luego quien te defiende te dice, pues porque la chica provocó o lo permitió, o andaba en lugares no adecuados para que anduviera sola, aún pues sean las 12 del día con un calorón del cambio climático que te derrite, no importa, ocurrió este hecho. Entonces, pensar que la violencia sexual, digamos, sí está inmersa en nuestros pensamientos, en nuestros sueños, en nuestras elaboraciones del mundo, y se convierten en actos cotidianos, en este hecho de que esperas encontrarte a alguien a quien puedas piropear o quien puedas cumplir, digamos, un acto sexual de penetración, está presente todos los días. Por eso hace difícil este asunto de hacia dónde denunciamos, hacia dónde vamos. Y mira que las feministas y el feminismo han abierto canales legales, políticos, ¿no? Grandes, que todavía no son suficientes para detener esta forma de pensar y de creer. No estoy hablando de creencias, pero también de justificaciones científicas sobre el proceder de los hombres. Claro. Todavía hace, como en los 80s, el cuestionario que se utilizaba, ¿no?, para las mujeres que habían sido violadas, las inculpaban, ¿no?, en el mismo cuestionario. Es decir, desde cómo se hacen estos procedimientos, cómo están sensibilizados los MPs, los abogados, abogadas, pues también ahí hay un problema, ¿no? Aunque haya canales de denuncia, pues la gente no está, pues no ha podido transgredir, ¿no?, o más bien, pues sí, como transitar esta tensión interna de la que hablas, ¿no?, de esta construcción genérica para los hombres y para las mujeres. Claro, y entonces, digamos, lo que tendría que ver con la parte lúdica, recreativa, ¿no?, gozosa de la sexualidad, es menor a la otra. Incluso, como te comentaba, incluso en una cosa de relación de pareja en donde el deseo se va haciendo presente, la forma sobre la cual tú aprendes a que experimentan tanto de tu pareja como tú una vivencia de la sexualidad, tiene todavía una estructura patriarcal que te marca ese deseo. Y efectivamente es la práctica de una sexualidad lo que te va enseñando cómo hacer gozosa, cómo no la genitalidad y su penetración es, lo voy a decir en estos términos del sentido patriarcal, la culminación del acto sexual. Puede haber un orgasmo sin que haya penetración. No puede haber muchas cosas orgásmicas del goce del cuerpo. Y esa es la parte, efectivamente, que se niega, que se esconde hasta que vas aprendiendo a desmontar, a erradicar estas formas de violencia o estas formas muy heteronormativas patriarcales, y sobre el descubrimiento que te implica para, como hombre, saber que tener un pene y una erección no es el fin único de tu sexualidad ni de tu práctica erótica. Semillas de cambio. Oye, Fer, ¿y cómo cuidan los hombres en
en situaciones de violencia sexual? ¿Cómo cuidan a quienes han vivido estas situaciones? Pueden ser hijos, hijas, pareja, etcétera. ¿Cómo estarían cuidando? Yo quiero dejar la pregunta abierta y que escuchemos un sondeo que hizo Gabriel en la calle para que podamos ir comentando, ¿no? ¿Cómo los cuidan? ¿Qué es lo que dice la gente? Y veamos. Adivac Radio. Para ti, ¿cómo pueden los padres de familia, me refiero a hombres, atender y prevenir la violencia sexual desde casa? Con mucha información hacia los menores. Creo que también es importante el trato que tiene uno con la pareja y concientizar todos los días, yo creo que a la familia en general, para que esos cimientos vayan directos a los menores. Pues prevenirlos con pláticas y tener una comunicación asertiva con sus hijos y no regarla, porque después la riegan y después se quejan de por qué lo hicieron. Y pues si ya pasó, pues ayudar y tratar de resolver la situación sin dejarlos a un lado. Primero, educar con el ejemplo. No hay más. Segundo, enseñar cuál es el límite ético de lo que se debe y no se debe. Ese límite ético, como te digo, tiene que estar reforzado con el ejemplo. Y con respecto a tu segunda pregunta, no permitir ningún abuso. Así sea el menor, señalar cuando se rebasan esos límites y llegar hasta las últimas consecuencias si es que se es necesario. Bueno, desde infancia yo creo que se va diciendo, ¿no? Cosas que están bien y que no están bien. Que nadie puede tocar tu cuerpo, cosas así, algún comentario hacia tu cuerpo también, pues creo que no, irlo diciendo. Adivac Radio. Pues ya escuchamos 4 de los sondeos que nos hizo favor Gabriel de recoger en la calle. ¿Cómo los escuchas, Fernando? ¿Qué piensas de esto que nos comparten? Mira, yo pienso que tiene que ver con mucho de lo que estamos ahora hablando, ¿no? Sobre todo, una de las cosas que resalto de las últimas que dice esta chica, ¿quién tiene mayor acercamiento con los hijos y las hijas? ¿La mamá o el papá? Y esto es la consecuencia de una severa división del trabajo entre que, digamos, principalmente, ya no tanto, pero principalmente, digamos, los padres son quienes están asignados para proveer a su familia. Y proveer quiero decir de muchas cosas. Proveer en lo material y en lo simbólico. Proveer un salario, proveerles ciertas condiciones de vida, una casa, una alimentación, una educación, formas de acercarse. Y simbólicamente les digo, proveerles a partir de lo que implica que una familia tenga un apellido del padre, que lleve el nombre del padre, que tenga, digamos, un reconocimiento social de acuerdo a los comportamientos diferenciados, para bien o para mal. Pero tú provees a tu familia de esta manera. Esto te implica a veces exigencias desiguales, tanto para las mujeres como para los hombres, porque implica que en un principio los hombres tengan que estar mayor tiempo dentro del trabajo que a veces las mujeres, aunque hay mujeres que trabajan y aún así lo que se denomina la doble o la triple jornada implica atender a la familia, cosa que no solemos hacer los hombres. Eso implica un acercamiento, y recupero otro que dice aquí uno de los testimonios. ¿Qué confianza, qué cercanía, qué maneras de vinculación tú tienes con quien es tu papá o tu mamá? Ahora sí que ahí con quién te identificas más a partir de que seas niño, niña, hijo o hija. ¿Qué características logras hacer de convivencia en una familia sobre los cuidados, sobre la prevención, sobre el respeto? Y lo que decía otro de los testimonios, ¿qué ética generas en tu familia? Y eso es un principio filosófico político, los principios de ética, del respeto sobre las personas, sobre el reconocimiento de las características genéricas que cada quien tiene como mujeres y como hombres. Y de ahí, ¿cómo lo plasmas? Como dicen, pues hay que tener respeto, sí, y hay que enseñar. Nuevamente, un proceso educativo.
un proceso socializador. Hay que prevenir, hay cosas que llevan mucho tiempo, como decía uno de los testimonios, hay que generar conciencia. Híjole, eso es un proceso muy difícil porque nos implica muchas cosas, sin embargo, se logran hacer. Hoy, sobre todo que papás digan que debe haber confianza, que debe haber un acercamiento, que debe generarse una cuestión ética y que deba despertarse una conciencia, me parece un avance en los hombres. Si no resulta suficiente, como decía el otro testimonio, hasta llegar a las últimas consecuencias. Claro, lo que decíamos, las últimas consecuencias es que vas y aniquilas al adversario físicamente, ¿no? O vas y sigues todos los procedimientos legales para que el infractor vaya a la cárcel y sea sancionado. Sí, puede tener todas estas cuestiones. ¿Qué implica las relaciones afectivas, sentimentales que tú desarrollas con tus hijas y tus hijos a partir de lo que eres mamá o papá? O como bien decía la pregunta, ¿es igual para papás y para mamás? Puede ser que se asuma como iguales, pero no es tanto porque la preocupación es diferenciada. ¿Sí me explico? Por todas estas cosas que tiene que ver cómo te acercas, ¿no? Con alguien, cómo te identificas con el padre o la madre como hija, o con ninguno o con ninguna, y resulta que se las cuentas a otra persona parienta o otra amistad. Pongo estos ejemplos porque no son únicos. Somos diversas las personas y por eso hacemos estas cosas. Y me parece un hecho sobre el cual tiene que ver con la cuestión del cuidado. Hay un cuidado hegemónico, un cuidado sobre el cual los hombres aprendemos a cuidar. En primera instancia a uno porque es responsable de producir, de generar la riqueza, de proveer a la familia, de poder atenderla, de poder estar al pendiente. 2, porque consideramos que eso es primordial en los cuidados, proteger de cualquier daño. La otra parte es los cuidados que depositamos en las mujeres sobre estas otras cosas, que se porten bien, que se aprendan las reglas y éticas de la familia, que no las transgredan, que se vayan con cuidado a la escuela, que atiendan que como mujeres y como hombres tienen una permisibilidad unas, otra permisibilidad otras, a veces muy desiguales, o se busca que sean más o menos equitativas las permisibilidades. Es decir, voy a ir a una fiesta, sí, ¿qué permisibilidad hay para una chica o un chico? Es decir, ¿con quién vas? ¿A dónde vas? ¿Qué horario tienes para poder estar en la fiesta? O tan solo voy a salir con amistades, o vamos a hacer un viaje X, o con quién te juntas en tu barrio, en tu colonia, o en el campo. Yo digo también, esto aplica en los ámbitos rurales. ¿Cómo cuidar eso cuando tú dices que algo le pasó a tu hija, a tu hijo, y responsabilidad de quién puede ser? De la mamá porque no la cuidó, de la mamá porque no le dijo que tenía que cuidarse, de la mamá porque desatendió a la hija porque tenía otras actividades, además de la laboral, a lo mejor la del trabajo doméstico, y entonces el padre asume ciertos cuidados. Por eso hablaba de un cuidado hegemónico. Te encargas de proteger parte de esto. Ahora, ¿se ha roto parte de este cuidado hegemónico? Sí, como dicen los testimonios. Pues yo tengo que estar pendiente, yo tengo que ver estos cuidados, tengo que atender cosas que tenga que ver de qué manera platico, la confianza, sí, de qué manera pasa la vida de tus hijas y tus hijos, de qué están pasando en sus vidas, ¿no? ¿Qué les acontece? ¿Cómo va? Si es que en su educación, ¿cómo van con su educación? ¿Cómo van en su vida diaria con la relación con las amistades, con los juegos? ¿Sí? ¿Cómo van en sus actividades laborales? Es decir, ¿cómo van en su relación con los familiares, etcétera? Y estás pendiente de estas cosas. Ahí aprendes a cuidar, pero te cuidas tú como hombre primero porque es quien dices que provees, y esos cuidados son diferenciados en relación con los que a veces tienen, o valorados, pueden ser los mismos que tienen las mujeres, pero valorados de otra manera por el hecho de que eres hombre. Entonces, como vemos, hay una tarea muy complicada y muy difícil, pero que vemos que sí se puede hacer
porque hay hombres que han podido entender en este grado de conciencia que es responsabilidad de los hombres no solamente el cuidado en el marco de lo que te implica las condiciones, vamos a decirlo en nuestros términos materiales de vida, sino también las condiciones afectivas del cuidado en el que tú digas, chin, te pasó algo, hubo un asunto de violencia sexual en contra, ¿qué haces en ese cuidado? ¿A quién acudes? ¿Cómo es que tú atiendes a la persona? En el caso, pensemos, de tu hija, ¿qué le vas a decir? Calma, todo va a estar bien, cuando no es cierto, o cuando ya pasó, o qué cosas, con qué recursos contamos, ¿viste? A lo mejor decir, todo va a estar bien, es un recurso que tienes de inmediato, ¿viste? En lo que aprendes a poder explicarte lo que ocurrió. Entonces, sí, transcurre por estos formas de cuidados, ¿no? Por estas responsabilidades que te competen a ti como padre, como madre, pero que también son muy diferenciadas y valoradas desigualmente, ¿eh? Yo insistiré en esto. Cuando pensemos un poco en el caso de cuando hijas e hijos deciden matrimoniarse o emparejarse, vamos, emparejarse de cualquiera de las diferentes maneras que puedan existir, de acuerdo a lo que sean tus deseos como familia. Y entonces van los consejos de mamá y de papá para la hija o para el hijo, o para la pareja, qué no y qué sí deben hacer, qué esperan sí y qué no. Y eso es un proceso de cuidado, pero los consejos son diferenciados para unas y para otros. Y los consejos tienen que ver con la manera en cómo tú también te cuidas como mujer y como hombre, pero también establecidos unas formas de cuidado que tienen que ser familiares y políticamente acordados entre el padre y la madre. ¿Qué permitimos y qué no? Porque tú puedes decir sí y la mamá dice no, o viceversa. La mamá dice sí y el papá no, y entonces ahí hay desacuerdos en donde, bueno, yo puedo dar el permiso, pero tú dices que no. No se vale. Porque si hay un permiso o una autorización para algo, sí. Este chico o esta chica es más o menos lo que se aproxima a alguien con quien pueda hacer la vida tu hija, tu hijo. Eso es un acuerdo que debe ser, y esa es una forma de cuidado no asistencial, me refiero, no del carácter asistencialista, en donde tú digas, sí, está bien, vamos a cuidarnos sobre los valores más morales y sin principios. Esos son principios políticos sin tener una mirada crítica de lo que te responsabiliza poder decir, hija, hijo, vas a emprender una vida de familia en donde hay un conjunto de principios éticos que tu familia te enseñó. A veces no se corresponden a los del cuate o la cuata con la que te emparejas, ¿no? Entonces es una situación difícil. Sin embargo, hay alternativas como estas, de poder dialogar, de poder platicar, de poder saber que hay otras formas sobre las cuales no desmontar y erradicar toda concepción tradicional que atente contra los principios de las personas y erradique la violencia. Es posible hacerlo. Semillas de cambio. Oye, finalmente también queremos dar introducción a este poema que nos mandaste de Octavio Paz. Platícanos un poquito por qué elegiste este poema, por qué ese pedazo en particular. Mira, porque me parece que la poesía es parte del procedimiento literario que explica las realidades y experiencias de ser mujer y hombre, ¿no? Es una manera de prosa sobre la cual tú puedes entender cómo construyes una experiencia relacional de lo que estamos viviendo con padres y madres en la familia, con padres presentes pero ausentes, con madres de excesiva presencia por una obligación, ¿no? Aun cuando laboren. ¿Sí me explico? Es decir, una mamá labora en su casa 24 horas al día y no recibe un salario por eso, ¿no? Pero hay mamás que además de esto tienen un trabajo laboral, o los padres que están presentes por determinadas horas al día porque el trabajo lo exige, porque los padres han decidido que además de trabajar merecen divertirse y porque encuentran grupos socializadores de esto. Digo todo esto porque esa fue parte de la experiencia
de quien escribe poesía para mujeres y para hombres, ¿no? Y nos encontramos el caso de Octavio Paz, que iba por este sentido, ¿no? Un hombre que fue cuidado, Paz lo dice, por sus familiares más femeninas, por sus madres, sus tías, sus abuelas, que le enseñaron muchas cosas, y un padre completamente ausente en ese sentido. Un padre, no solamente el de Octavio Paz, como el de muchos hombres, que parte de lo que implica el asunto de poder establecer los divertimentos, el goce, la socialización, está permeada por los altos consumos de alcohol. Y es parte de esta vida sobre la cual el padre llega, y sobre la autoridad que dice que por eso trabajo y por eso gano, le da principio a divertirse y a alcoholizarse, y entonces vertir sobre la familia cuando llega, que se acabó el espacio de la fiesta y llega a un lugar donde ya no le gusta, donde tiene que estar con la mujer que pareciera ser que en un principio quiso pero ya no, o con la que se tuvo que emparejar porque venía un embarazo, o porque eso fue una imposición, o porque se le acabó la ilusión. Descarga la frustración contra ella y contra su propia descendencia. Y estos son parte de los marcos sobre los cuales Paz le escribe una parte a su padre en ese sentido. Bueno, pues vamos a escuchar ese pedacito de poema. Del vómito a la sed atado al potro del alcohol, mi padre iba y venía entre las llamas. Por los durmientes y los rieles de una estación de moscas y de polvo, una tarde juntamos sus pedazos. Yo nunca pude hablar con él. Lo recuerdo ahora en sueños, esa borrosa patria de los muertos. Hablamos siempre de otras cosas. Mientras la casa se desmoronaba, yo crecía. Soy hierba, maleza entre escombros anónimos. Semillas de cambio. Bueno, Fer, te queremos agradecer que estés acá con nosotras, compartir toda tu experiencia. Y finalmente, para las conclusiones, queremos preguntarte cómo trabajamos con los hombres para que puedan acompañar y cuidar en estas situaciones de violencia sexual. Y no solo cómo trabajamos, sino que tendrían que atender los padres para poder cuidar en estas situaciones de violencia sexual. Mira, esa es efectivamente una de las partes en donde es un trabajo del orden, digamos, titánico. Sin embargo, no quiere decir que no se pueda hacer, ¿no? A ver, puedo pensar en varias cosas. Una, hay hombres que han aprendido por sí mismos y por la experiencia con otros hombres que es posible ser hombres no violentos, que han aprendido sobre la experiencia de ver, dijo, mi padre me violentó y mi abuelo violentó a mi padre y eso fue lo que aprendí, y eso yo no lo deseo ni para mí, ni para mi esposa, ni para mi descendencia, hijas o hijos. Esa es una posibilidad. Que siga reflexionando, porque si ese padre va a educar a su descendencia y a convivir con su pareja sobre estos principios, es una posibilidad. ¿Cómo podemos apoyar estas cosas que ocurren a lo mejor en varios padres? No quiero decir que muchos, en algunos. Se permea con otras cosas o estaría articulada con muchas cosas más. Una de ellas, me parece que habría que pensar qué papel juega el Estado a través de la escuela, a través de la salud, es decir, a través de la educación, a través de lo que tendría que ver con todo el asunto de los espacios de los medios electrónicos de comunicación. Llámese televisión, internet, cine, plataformas, radio. Yo creo que tendríamos que hacer mucho trabajo de propaganda, de difusión, de educación. Lo diré en buenos términos, así como existe este programa de Diálogos en Confianza del Canal 11, podemos estar de acuerdo o no con muchas cosas, con orientaciones, pero ha sido un lugar donde la gente ha aprendido. Tener programas de radio como lo que tiene Adivac o lo que en algún momento Hombres de la Equidad tuvo, son posibilidades. Esta radioeducación que pueda tener su programación y dé espacio a esto es una posibilidad.
Y eso es papel dentro del Estado, pero también del capital, es decir, del empresariado que tiene medios de comunicación. No todos son afines a esto, por supuesto que no. ¿Qué hacer también? Me parece que es un asunto que tenemos que aprender a hacer los hombres para trabajar con los hombres mismos. Hay agrupaciones, asociaciones de hombres que trabajan con hombres, que tienen un programa de atención a la violencia con hombres. Ese es un espacio. No es suficiente, todavía no es suficiente. Podemos estar de acuerdo o no con ciertas prácticas, concepciones, con ciertas formas de atención, como se trabaja con los hombres, sí, pero es lo que tenemos. Y eso es hasta ahorita más o menos lo que funciona. Eso tiene que estar ligado con las acciones del Estado y con las acciones de los medios de comunicación. No quiero decir que no se esté haciendo, por favor. No quiero decir que no, que se esté iniciando de cero. No, para nada, de verdad. Pero no ha sido suficiente. Otra parte es el proceso educativo a través de lo que puedan ser todo el divertimento, los deportes, los juegos, las artes. Todas estas formas creativas de las artes son posibilidades mediante las cuales estas enseñanzas de desmontar y erradicar la violencia son parte importante. Hay que trabajar con los hombres del Estado. Y cuando digo hombres del Estado suenan a secretarios de Estado, a funcionariado alto y medio, a gobernadores, presidentes municipales y todos los demás que son esta gente del Estado, en un proceso formativo del orden feminista. Porque si no te quedas con el sí, usted sabe perspectiva de género, ya me la sé, sí, tiene que ver con esto. No es solo eso, es un proceso formativo, educativo, conceptual, académico, que logre la sensibilidad, porque si no te quedas, doy talleres de sensibilización, no, por favor, porque luego das herramientas a los hombres para que esto sea así. Hay que trabajar con los hombres del Estado para decirles por qué es importante diseñar políticas públicas y atender esto que tenga que ser diseños de políticas públicas diseñada para los hombres y atender estas urgencias de los hombres. Sí, digo una cosa muy que no es sencilla. ¿Cómo establece una relación entre el Estado y el empresariado? Un hombre violenta a su familia, es acusado y es enviado o suspendido o se despide de su trabajo y la familia queda desamparada. ¿Y qué se hace? Pues propongámosle al capital que ese salario no se pierda, se lo siga pagando a la familia. Propongámosle al capital que mientras el hombre esté encarcelado o suspendido, pague ese salario a la familia, que tienda un trabajo a quien funge y se hace responsable, mujer u otro hombre, ese trabajo lo pueda volver. Son cosas nada sencillas, están permeadas por leyes, están permeadas por un asunto estructural de educación y de ideología y de cultura de género feminista, sí, pero esas son formas sobre las cuales hay que trabajar, porque si no hay que... A ver, las mujeres se han creído incluso estos albergues de refugio, pero ¿y por qué tienen que salir las mujeres y no los hombres? Digamos que son estas transformaciones del orden político y económico. Y la otra es el orden personal. Entre las muchas que hay, por favor, de las muchas que se puedan desprender y que se están trabajando, los hombres tenemos que aprender a hacer una agenda política de nuestra propia vida. ¿Qué proyecto de vida tengo yo como agenda política para desmontar y erradicar mi violencia? La violencia no se resignifica. La violencia se erradica, sí, y se desmonta como concepción y práctica de vida. No se resignifica. No quiero poner la otra mejilla para que me den una bofetada con el guante blanco. No, lo que quiero es que no haya violencia. Tengo que estudiar y educarme. Eso es otro principio de la agenda política. Tengo que educarme sobre el feminismo y teoría de género. Suena terrible, suena amenazador, suena inalcanzable, no. Hay
Tú puedes buscar en Wikipedia, puedes irte a alguna biblioteca y ya hay libros que te definen qué es la teoría feminista y lo bien que ha sido para la humanidad. Tiene que ver en cómo tú te relaciones con otros hombres y creas grupalidades de hombres que aprendan y aprendamos a desmontar esto. Así como las mujeres inventaron un mundo en donde se hicieron amigas o no eran, o incluso enemigas, y tuvieron que converger en un espacio para detener la violencia. Así los hombres tenemos que hacer nuestras grupalidades. Y si en el deporte, si en las artes, si en el trabajo, si en la escuela, si en el barrio, si en la familia, forma parte de esto. Oye, lo pones muy difícil y muy claro. Finalmente creo que es muy importante lo que dices, porque no solo se trata de acciones individuales, ¿no? Se trata de algo estructural que tenemos que ir desarmando, que los hombres tienen que ir desarmando a través de una agenda muy específica, y qué bueno que tú la pones sobre la mesa, porque es una agenda de trabajo contra la violencia, de erradicación, porque pues nos enfrentamos con agendas, vamos a decirlo así, actuales, muy neoliberales, pero también muy conservadoras, que justo están reificando los estereotipos tradicionales con los que ya habíamos peleado muchísimo tiempo, ¿no? Y bueno, creo que vamos por el camino inadecuado, al menos con esas agendas, ¿no? Y creo que en esta conclusión que nos haces nos dejas claro que no es una cosa individual, que es estructural, que es de comunidad también entre hombres y también entre los grupos, con las mujeres, con las feministas, con el feminismo, y que está difícil, pero que se puede, ¿no? Y entonces, pues a mí me queda agradecerte por haber venido, por ser tan claro, porque se puso muy bueno, y despedir el programa. Pues yo agradezco mucho a ustedes, a ti Mariela, a Gabriel y a Laura, digamos, el que podamos platicar, conversar sobre estos temas, estos problemas, y que puedan servir al propósito que tenemos en común, ¿no? Que es un proceso reeducativo feminista, principalmente para los hombres. Muchas gracias y seguiremos en la comunicación. Muchas gracias. Este fue nuestro programa Semillas de Cambio. Nos vemos hasta la siguiente emisión. Hasta pronto. Gracias por acompañarnos a levantar la voz. Hasta pronto.